Punto. Creo que podemos conectar con nuestro siguiente invitado. Tenemos ya a José Carlos Díez, economista. José Carlos, muy buenos días. Buenos días, Eva. Bueno, hoy llegamos en medio de múltiples asuntos, pero sobre todo hoy queríamos poner el foco en lo que ha sido el revés que ha sufrido el gobierno de Pedro Sánchez por parte de sus socios sin sacar adelante en el Congreso esa senda fiscal, ese primer paso para el proyecto de presupuestos. Pues sí, además muy inesperado, ¿no? Y da una sensación de mucha debilidad, porque llevar la senda sin tener garantizado que la tienes con los apoyos suficientes, ¿no? Y que te la tumben. Estamos hablando de la principal ley económica del año. El Gobierno está prorrogando los presupuestos del año pasado. Puede prorrogar otra vez los presupuestos del año pasado en 2025, pero hombre, ya económicamente es posible, pero políticamente sería una señal de debilidad extrema, ¿no? Por lo tanto, muy sorprendido, Eva, de que lleven al Congreso una propuesta que saben que no tienen el apoyo para firmarla, ¿no? La sensación que da es de desgobierno, no de gobierno. En este escenario, antes de mirar a lo que puede ser, porque ha sido Junts, en medio de esas negociaciones, quien se ha caído de esos apoyos, que son ineludibles. ¿Ahora qué? Porque el Gobierno tendría que volver a aprobar los objetivos y llegan, de hecho, el receso estival. No sé en qué punto queda de alguna manera o qué es lo más factible de esperar en este punto. Bueno, no controlo muy bien la ley de ejecución del presupuesto, ¿no? Pero creo que se puede prorrogar también la senda y el objetivo de techo de gasto del año pasado, ¿no? Eso implica que tienen que recortar, yo creo que unos 3.000 millones, que sería el aumento del techo de gasto de este año, y recomponer las cuentas que estén presentando. Pero claro, si no tienes apoyos para aprobar la senda, es mucho más complicado que te apoyen el presupuesto, ¿no? Hombre, también es verdad, Eva, que viendo cómo está el panorama, casi mejor que prorroguen, ¿no? Porque todo lo que vaya a negociar con Junts, con Esquerra y con los partidos vascos va a ser aumento de gasto y aumento de déficit, ¿no? Por lo tanto, la prórroga sería bueno para el déficit, para la deuda pública y para los bonos. Ahora, ¿es sostenible un gobierno que no puede aprobar leyes en el Parlamento? Pues hombre, en un sistema de democracia representativa, si no controlas el Parlamento, el presidente debería por lo menos convocar una moción de confianza, y si no tiene la confianza, dimitir y convocar elecciones. Estamos hablando de lo que estabas apuntando un escenario de desgobierno porque el Parlamento se queda bloqueado, no hay apoyos, precisamente mirando a un Parlamento autonómico, al Parlamento, y en un momento en el que hemos visto a María Jesús Montero sentada mientras se votaba y caía por tierra ese plan, y la figura del presidente del Gobierno, que hoy además ha pedido, ¿no?, testificar por escrito ante el juez. No sé, de cara, lo hemos estado comentando aquí en Negocios Televisión, claro, de cara a la confianza inversora, no tenemos la principal ley en camino económica, como estaba señalando, las dudas que se ciernen en torno a la credibilidad, la confianza de la figura de Pedro Sánchez en su entorno de acusaciones en torno a su mujer. No sé cómo puede penalizar la inversión en España. La inversión, no sé, de momento, no lo sé, Eva, no sabemos. No creo que de momento vaya a afectar mucho a la inversión. De hecho, estamos viendo los bonos y la prima de riesgo bastante estable. No creo que a corto plazo ello vaya a ser un problema. Lo que sí puede generar, si como todo parece, la situación de debilidad de Pedro Sánchez en su gobierno, ¿no? Que no puede sacar leyes en el Parlamento. Si le sumas que está implicado en un caso de corrupción de su mujer y que tiene que ir a declarar, eso hace mucho más difícil apoyar a un gobierno como este, ¿no? Entonces, evidentemente que esto no lo tengo que decir yo, lo tiene que decir el PNV y Junts, ¿no? Y Puigdemont, pero Aitor Esteban ya lo ha dicho en la tribuna del Congreso. Lo que ha hecho la mujer del presidente está mal. O sea, recomendar a empresarios para ir a licitaciones públicas estando durmiendo en la Moncloa está mal.
vale, no sé si es un delito, no, de momento es inocente, pero está mal. Entonces, bueno, recordemos que la moción de censura contra el Partido Popular llegó por una sentencia de la Gürtel, no estamos hablando de la misma magnitud, la Gürtel fue todo un caso de financiación irregular del partido, que era una práctica habitual en la concesión de contratos públicos. Aquí estamos hablando solo de un caso particular de la mujer del presidente en 2 o 3 contratos, no en muchos contratos, ¿no? Pero, bueno, la política tiene estas cosas, ¿no? Evidentemente que el estigma es mayor, la debilidad del gobierno y del presidente es mayor y eso te complica tener apoyos en el Parlamento para sacar leyes y complica evidentemente la economía y la inversión. Eso sí que no le va bien a la inversión, no genera certidumbre para que las empresas inviertan y generen empleo. Ahora, saliendo un poco de nuestras fronteras, quería preguntarte, porque hoy es una jornada de PMIs y hemos conocido el PMI de Alemania, hemos conocido el PMI de Francia, donde ambas vuelven a verse golpeadas por una desaceleración aún mayor. De hecho, vuelve a terreno de contracción la manufactura en ambos y contracción en el PMI compuesto también, tanto de la locomotora apagada como de Francia. No sé, en este escenario donde tanto se vigila, ¿no?, el comportamiento de la economía en la eurozona, en medio de las tensiones sobre qué pasará en la Casa Blanca, bueno, esa lectura, ¿cuál es el análisis, José Carlos? Bueno, muy mal dato. Yo creo que era el dato más esperanzador que hemos estado comentando aquí, Eva, sistemáticamente, prácticamente desde noviembre, diciembre del año pasado, una recuperación del comercio mundial y de la producción industrial mundial. Y lo que estamos viendo es datos de debilidad, principalmente en China, en exportaciones mundiales, y eso se está trasladando a la industria europea. Era el único el camino de capacidad de recuperación en Europa. La demanda interna está muy débil, todavía los salarios se están recuperando, pérdida de poder adquisitivo, pero no suficiente, o sea que el consumo interno no está fuerte. Si las exportaciones europeas no tiran, pues evidentemente que la economía europea se vuelve a debilitar, ¿no? Estamos viendo también que está afectando a los precios de las materias primas, el petróleo está reflejando una menor estimación de demanda de crecimiento en China y todo es lo mismo, ¿no? Lo que estamos viendo es un frenazo del crecimiento mundial y en Europa, que es la economía más abierta y más dependiente de las exportaciones y, digamos, más enferma, con menos potencial de crecimiento de consumo interno, pues es la que más se ve afectada, evidentemente. Por terminar, acabamos de conocer, te voy a poner sobre la mesa el dato que acaba de publicarse, el PMI de la eurozona, para ver, ¿no?, esa radiografía más completa en el que no solamente está Alemania y Francia, pero el PMI de la eurozona, el compuesto, se salva por la mínima, está en 50,1. Es verdad que queda algo por debajo de lo esperado y también supone una desaceleración con respecto al 50,9 previo. En la radiografía, más de lo mismo, es la manufactura, es la industria la que sigue pesando, lastrando, 45,6, queda por debajo de lo que se esperaba y es 2 décimas inferior al dato previo, y el salvavidas sigue siendo servicios y aún así vemos cómo va ralentizándose. Es 51,9, por debajo de los 52,9 que se esperaban y por debajo del 52,8. Es una situación de un equilibrio. El de servicios ha ido salvando la lectura de la actividad económica, pero también desacelera. No sé cuánto se puede, o sea, qué anticipa de alguna manera esa desaceleración de servicios. Bueno, es más fiable el industrial. El PMI industrial es un dato actual, o sea, es una encuesta que se acaba de hacer a las empresas industriales y anticipa bastante bien, tiene una correlación muy alta con el PIB del trimestre, ¿no? Por lo tanto, lo que está diciendo el PMI industrial de la eurozona es que el PIB se ha parado, ¿no? No es lo mismo que dijo Lagarde el otro día, la semana pasada en la rueda de prensa, ¿no?, y en su comunicado. Bueno, yo creo que vamos a una economía europea más débil, menos presión de inflación y, bueno, la única noticia buena que podemos ver en esto es que el Euribor va a bajar más, está en el 3,5 y con estos datos deberíamos ver bajadas los inversores deberían anticipar las bajadas de tipos del BCE y deberíamos ver un Euribor otra vez a la baja, ¿no?, porque los datos realmente son bastante malos, ¿eh? El 45 de un PMI industrial, Eva, es estancamiento, prácticamente por debajo de 45 entras en recesión, o sea, otra vez la economía europea está al borde de la recesión, eso es lo que dice el PMI. Pues diagnóstico gris, pero muchísimas gracias por ese análisis, José Carlos Díaz, una vez más. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias, un placer.